casino de oficiales del regimiento de Talca son velados los restos del capitán de inteligencia del ejército, Osvaldo Heider Goicolea, supuestamente asesinado por un comando del MIR. Como un último homenaje a su marido, la viuda Cecilia Contador decidió simultáneamente bautizar a Claudia, la hija menor del matrimonio de solo 2 meses. Es una ceremonia especial donde se mezclan el dolor y la emoción. Pero aún falta el ingrediente más inesperado: la presencia de un grupo de agentes de la DINA encabezado por el mayor Marcelo Morén Brito. Cecilia, acompáñame. ¿Qué pasa? El funeral no se va a hacer ahora, tenemos que llevarnos el féretro. ¿Pero por qué? Porque llegaron unos peritos de Santiago y tenemos que hacer más análisis. ¿Cómo si ya está todo listo para trasladarlo? No te estoy preguntando, te estoy informando. No te preocupes por el almuerzo de la gente, vamos a hacernos cargo del casino. Esto es Jazz. A los 19 años, Osvaldo Heider combinaba su carrera de Derecho en la Universidad de Concepción con su pasión por el jazz y su programa de radio. Pero había algo aún más fuerte: su vocación militar. Y ya ha llegado la hora de despedirnos. Este es mi último programa. La vocación llama y hay que escuchar al corazón. Así que, si Dios quiere, nos veremos en una próxima oportunidad. Los dejo con un último tema y será hasta siempre en Esto es Jazz. Oficial de ejército. Gracias, papá. Hijo, estoy tan orgulloso de ti. Claro que yo hubiese preferido que fuera abogado, ¿no? Pero las vocaciones son las vocaciones. Salud. Mi amor, está listo el permiso notarial. Mi papá lo firmó hoy día en la mañana. ¿Sí? ¿Te cuenta lo que hay que hacer para casarse con una menor de edad, papá? Bueno, entonces nos casamos y nos vamos a Los Ángeles. ¿Pero cómo? ¿En serio? Esta mañana me destinaron. En esa misma época, Heider se comprometió en matrimonio con Cecilia Contador, una joven de solo 17 años. En septiembre del año 73, Heider ya era capitán y estaba destinado como oficial del Servicio de Inteligencia en el Regimiento Maipo de Valparaíso. Cóndor 4 a Cóndor 1, operativo en curso. Inicie traslado hacia el nido. ¡Rápido, llega el camión! Ok, vamos al regimiento, rápido. Y ellos, obedeciendo las órdenes, las instrucciones militares en su momento, empiezan a capturar detenidos y los llevan al regimiento Maipo. ¿Aló? ¿Aló, Cecilia? Sí, mi amor, ¿cómo estás? Bien, amor. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está la niñita? Bien, bien, no se preocupe. Mi amor, cuídese, por favor. Sí, mi amor, mira, las cosas están complicadas, pero lo importante es que estén tranquilas, ¿ah? Sí, mi amor. Bueno, en un rato más la vuelvo a llamar. Un besito. Un besito. Chao, mi amor. A esas alturas, Heider era padre de 2 hijas, Cecilia y Lorena. En el regimiento, una de sus misiones era controlar la resistencia contra el gobierno militar. Fue un periodo duro que, según sus cercanos, le dejó profundas huellas. ¿Y hasta cuándo te quedas? Siempre es bueno tenerte cerca, hermana. Como están las cosas en el país, apenas hay tiempo para ver a los amigos y a la familia. Me imagino que el pronunciamiento militar les demanda mucho trabajo a ustedes. Mira, todo lo que se hace por Chile y eso es lo importante. Entonces está bien. Están haciendo patria. Yo lo único que quiero, Adriana,
es algún día ser recordado como militar y no como un asesino. Lo que él me quería decir, que él era un soldado, pero que él no asesinaba. ¿Por qué? Por nada. Yo nunca entendí eso hasta muchos, muchos años después. Y me lo recalcó muchas veces, ¿no? Entonces a mí me extrañó eso. En enero del año 75, la DINA, comandada por el entonces coronel Manuel Contreras, envió a un selecto grupo de agentes a Valparaíso. Era la llamada Agrupación Vampiro, cuya misión era eliminar al MIR de esa ciudad. Uno de los primeros en caer fue Eric Sot, miembro clave de la dirección regional. ¿Dónde están las armas? No tengo. No tenía armas. No tengo. Anda a buscarse algo. Así que gringo, ¿ah? ¿Por qué nos encontramos? El jefe del regional Valparaíso. ¿Cuáles son tus contactos? No tengo. ¿No tenés contacto? ¿Cuáles son tus contactos? No tengo. Anda a buscarse yerno. Sot, quien actualmente reside en Austria, fue trasladado desde su hogar en Viña del Mar hasta el regimiento Maipo, donde los agentes de la DINA habían instalado su cuartel general. El capitán Heider fue asignado como oficial de enlace con los agentes de Contreras. Allí, su interlocutor más directo era el entonces teniente Fernando Laureano, el segundo hombre de la agrupación Vampiro. No hay que dejar a ni un mirista parado en la zona. Con la detención del gringo le dimos un buen pencazo, soy hijo de puta. Vamos a necesitar más espacio. Esta noche van a llegar unos cuantos más. No tengo más espacio para prisioneros. El resto de la tropa. Bueno, en el casino los suboficiales entonces nomás. Y usted sabe que el reglamento lo prohíbe. Bueno, que los suboficiales coman con los pelados, pues. Yo necesito que esté todo listo a las 1800, ¿entendió? Le recuerdo que está hablando de un superior. El inspector Oscar Bakovich tiene hoy a su cargo las pesquisas por la muerte de Osvaldo Heider. La relación del capitán con los agentes de la DINA forma parte de esa investigación. Hay un desacuerdo por parte de la gente del regimiento Maipo a la llegada de la DINA. Llega la DINA, impone su estilo. Y su estilo no eran detenciones de prisioneros de guerra, sino que eran detenciones con tortura, con abusos de todo tipo, incluso abusos sexuales hacia la mujer. Finalmente la DINA impuso su voluntad y el casino de suboficiales del regimiento Maipo fue transformado en centro de detención. ¡Rico! ¡Rico! ¿Te ha tocado, Juan? En una oficina contigua, separada solo por un vidrio, funcionaba la sala de torturas. Tranquilo, ¿dónde está el armamento, weón? Ya, dale con todo este weón. Dale, dale. Gringo. Gringo, párate. Sácate la venda. Soy el capitán Heider y soy el encargado de inteligencia militar del regimiento. Y ese fue el primer momento en que yo pude identificar y pude individualizar al capitán Heider. Yo participo de este operativo, pero acá la DINA es la que manda. Nunca había trabajado con ellos y quiero que sepas que a mí no me gusta cómo están haciendo las cosas. Mira, yo sé que tú eres de la dirección regional del MIR y quiero proponerte un trato. Quiero aliviarles la carga. Yo podría darles cierta información, contarles cómo van las investigaciones, a fin de que puedan enfrentar de mejor manera los interrogatorios y los careos. Piénsalo. Sentí la reacción natural de desconfianza respecto a
este señor. Pero las brutales torturas de la agrupación Vampiro parecían surtir efecto y la DINA propinaba un golpe tras otro a la estructura del MIR. Sus militantes estaban acorralados, entre ellos Valquiria Jorquera y su pololo José Carvajal, dos estudiantes universitarios. Las luces de Sergio. Ay, ¿tú crees que lo hayan detenido? Si no ha llegado hoy día, yo creo que es lo más probable. Yo creo que vamos a tener que sacar un par de cosas y nos vamos rápido. Yo voy a ir a hablar con la dueña de la casa para decirle que nos vamos en una semana. Tranquila. Cuídate, mi amor, yo te espero acá. Ya, apúrate. ¡Empieza acá! ¿Dónde está el José? ¿Cómo que no sé, huevona? Vayan a revisar si hay armas. Busquen armamento. ¿Dónde está el José? ¡Acá! ¿Dónde está el José, conchetumare? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, venga. Véndenla y llévensela, ¿ya? Subámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! Valquiria Jorquera tiene hoy 56 años y es asistente social. En estas imágenes está junto a otro militante del MIR, Hernán Brain, quien también fue detenido en esa época. A mí me detienen el 24 de enero, alrededor de las 2:30 de la tarde, y me llevan en un vehículo al regimiento Maipo. Tengo la noción de haber llegado alrededor de las 4 por allá, 4:30. Inmediatamente que yo llego, empieza el interrogatorio. Me obligan a sacar la ropa, me la sacan ellos y me colocan en una camilla. ¿Me asustaron, no? Quiero nombre, apellido, tu contacto al tiro, weón. ¿Cómo que no tenís? ¿Crees que soy weón? Dame nombre, apellido, tu contacto al tiro. Y la aplicación de corriente en distintas partes del cuerpo. Ya, dale un toque a esto. Dale un toque. La sensación que yo era que la cabeza me explotaba, que gritaba y el grito era como absolutamente sin sonido y que los oídos me explotaban, etc. No sé cómo poder más explicar. El interrogatorio era fundamentalmente en qué trabajaba yo, con quién me relacionaba y dónde estaba mi pareja. A quienes más me quedan marcados es al teniente Pablo, que después supe que se llamaba Lauriani, que fue el que dirigía el equipo y el que fue el que dirigió todos los interrogatorios, dirigió todas las torturas. Y luego a Krasnov Marchenko. Hernán Brain, quien sufre de una marcada tartamudez, fue detenido el mismo día que Valquiria y también recuerda su llegada al Maipo. En ese tiempo, usaba el nombre político de Javier. Ellos dan la cosa de que se llama ablandamiento, es decir, una sarta de patadas y combos, y uno lo único que tiende es a protegerse. Y me llevan a una cama junto con María Isabel. Y una de las cosas que yo decía, ¿a qué hora me van a interrogar? Ya. ¿Cómo te llamas? ¡Habla, pues, huevón! Ni se le entiende, te voy a dar otro, dale. Y yo en ese tiempo era 100 veces más tartamudo de lo que soy ahora. Entonces, cuando yo le quería decir el nombre, le trato de decir Javier, pero sale como ja, ja, ja. Entonces Krasnov me bautiza como Jaja. ¿Cómo te llamas? Ya no me llamó más Javier. Entonces, al otro día, Jaja, a la parrilla. ¿Cuál es tu jefe? ¿Cómo es una sesión de tortura? Primero, te hacen desnudar. Es la primera cosa de que te sacan toda tu caparazón. Te amarran en una somier,
estás con las manos y los pies. Y te empiezan primero, suavemente, digamos gritos, etcétera, a preguntar cosas. En el instante en que tú solamente dices que no sabes cosas, empiezan a aplicar corriente. ¿Cómo era el lugar donde estaban? ¿Cuánta gente había en este casino suboficial de Valquiria? Era una pieza alargada donde habían 2 hileras de personas que estábamos allí y que estábamos una parte en colchonetas y la otra parte, las mujeres, estábamos en unas camas angostas, de a 2 en cada cama. ¿Les permitían conversar entre ustedes? No era permitido conversar. ¿Y qué pasaba si hablaban ustedes? Nos golpeaban, nos gritaban, amenazas de llevarnos a la parrilla y nuevos interrogatorios. Y esos pequeños momentos era cuando el personal de la DINA se iba a comer y solamente éramos cuidados por conscriptos del regimiento Maipo. Soldado, nos vemos mañana. ¿Se fueron los de la DINA? Sí, capitán. Sáquese las vendas para poder ir al baño. A mujeres primero. ¡Soldado! ¡A su orden! Sí, capitán. ¡Vamos! Los sobrevivientes del regimiento Maipo en general coinciden en que cuando no estaba el comando de la DINA presente, el capitán Haider se preocupaba de que ellos comieran, que las mujeres pudieran ir al baño, bañarse, que pudieran fumar. Los soldados, incluso que no eran de la DINA, sino que estaban al mando del regimiento, se comportaban con ellos amigablemente, hasta que llegaba el comando de Lauriani y entonces todo cambiaba otra vez. Alejandro Villalobos Díaz, el Mickey, era uno de los miristas más buscados por la DINA, hasta que la agrupación Vampiro lo ubicó y le preparó una emboscada. La idea era atraparlo. Sin embargo, el arrebato de un agente provocó un inesperado desenlace. ¡La mierda! ¿Para qué le disparaste, pelado, weón? ¿Está desarmado este weón? ¡Llame a mi comandante! Romo le pega un balazo a quemarropa. Y la única cosa que alcanzó a decir el Mique, ¡ah, chucha! No le dio ni siquiera el tiempo para reaccionar, ¿ah? A mansalva. Era el Mickey, ¿entiende? Era un objetivo de inteligencia importante. Él conocía la estructura de los miristas y andaba desarmado. ¿Y si estaba en Valparaíso? ¿Quién no le dice que anda el Pascal Allende por ahí? Había que detenerlo, no matarlo. ¿Y la información? La sacamos de otra parte nomás. Un mirista más, un mirista menos, da lo mismo, ¿no? Mire, teniente, no me gustan sus métodos y no están en reglamento. Y el trato a los prisioneros no es el que corresponde. El ejército no actúa así. Bueno, ¿y usted está loco, oiga? Si estamos en guerra, pues no hay que aflojar. Le recuerdo que soy un capitán. Bueno, pero aquí las cosas se hacen como nosotros decimos, pues. Capitán, su cargo solo es de enlace con nosotros. Así que tiene que subordinarse. Informaré a los mandos superiores. Fuera de cámara, Cecilia Contador, la viuda de Haider, asegura que su marido estaba preocupado por Liliana Castillo, una mirista embarazada de 8 meses y que se encontraba detenida en el Maipo junto a su pareja Horacio Caravantes, dirigente del MIR. Estaba pensando en una detenida que está embarazada igual que tú. Siempre que la veo me acuerdo de ti. Esta niña no debería haberse metido en todo esto. ¿Cuántos meses tiene? Ya debe estar por nacer. Aunque en estas condiciones nunca se sabe. ¿En qué condiciones? Me tengo que ir. ¿Tú
corra. Según los testigos de la época, Liliana era obligada a presenciar las torturas de Horacio. Sin embargo, en medio de ese infernal clima, habría recibido una providencial ayuda. Ella identifica a un capitán que aparece en el momento que ella está en la antesala para ser torturada por la DINA, que da instrucciones para que la saquen de allí, la llevan a la enfermería y ahí hay un enfermero que se preocupa de ella y la cuida. Bueno, la alimentan, mandan a buscar un médico que atienda el parto. José Saavedra, un mirista conocido con el nombre político de Almirante y que vive desde 1991 en Suecia, también estuvo detenido en el Maipo, donde sufrió la tortura de la DINA. Allí, además, conoció al capitán Heider. Cuando yo converso por primera vez con el capitán Heider, yo tenía solamente un día de detención. Me condujo a una sala que no había nadie más. Era una sala solamente donde estaba él y yo, y donde me pide él que me levante la venda para que conversemos cara a cara. Soy el capitán Osvaldo Heider. Tú eres vecino nuestro. Y tengo entendido que eres hijo del suboficial Gerardo Saavedra Patiño. Sí. Del barrio Playa Ancha, ¿cierto? Sí. Entonces me imagino que hiciste el servicio militar aquí en el regimiento Maipo. Sí. Mira, lo que estamos conversando es entre tú y yo. Por eso que estamos conversando a cara descubierta. El fondo del asunto era preguntarme si era efectivamente yo el que le disparaba en los días del 11. No, señor. Voy a creer en tu palabra, almirante. Yo soy oficial de inteligencia y no comparto para nada el hecho que un interrogatorio se haga con golpes, puños, patadas y corriente eléctrica. Así no se hace un interrogatorio. Así no es la inteligencia. Él manifestó que no le gustaban esos métodos y que además una de las situaciones que a él lo había afectado había sido el fusilamiento de un joven de unos 17 años en los días del 11, que él fue detenido por atacar, al parecer, el regimiento. ¿Documentos? Me tengo. ¿Qué así? Soy estudiante. ¿Pero qué estás estudiando? Cuarto medio. ¿Qué edad tienes? 17. ¡A ver! ¡Llámeseme la boca! Se le pidió información, que colaborara, a ver si se podía lograr, digamos, que no fuera fusilado. Como no hubo nada de eso de parte de los detenidos, al final fue fusilado. Él había intentado, digamos, que eso no ocurriera, pero no había logrado evitarlo y había tenido que cumplir con su deber. Por lo tanto, esa situación lo había afectado tanto psicológicamente, ¿no? ¿Había realmente alguna diferencia entre las salvajes torturas de la DINA y los métodos que utilizaba para obtener información un oficial de inteligencia como el capitán Osvaldo Heider? ¿Te desnudaron también la gente del Maipo? No. ¿No te desnudaron? No me desnudaron. ¿La DINA te desnudó siempre que lo Siempre. Y la corriente fue 2 o 3 veces en los hombros. La DINA fue, como describió Hernán, a todo chancho. Claro, en todas las partes del cuerpo. ¡Sáquese la venda! Había un oficial que conversaba y que ese era el oficial Heider. ¿Y ese es el mismo que participó? Es la voz, para mí era la voz, sí. ¿Qué te dijo él, por ejemplo? ¿Qué frase de él recuerdas? Bueno, me preguntaba dónde estaba mi pareja, con quién trabajaba yo, dónde estaba el resto de la gente con quien yo trabajaba. Es así. Los procedimientos del capitán Heider, supuestamente menos brutales que los de la DINA, habrían comenzado a provocar molestia y resquemor entre los hombres de la agrupación Vampiro. Marcia Alejandra Merino, una mirista conocida como la Flaca Alejandra, que fue detenida, torturada y que luego se convirtió en delatora, declararía luego ante la justicia que a propósito de este tema
fue testigo de un violento arrebato del oficial Lauriani. Ese huevón es un blandengue, ¿eh? Aquí no podemos estar aflojando. Y ese no está de acuerdo con el sistema. ¿Hasta qué se cree este huevón? ¿Que vamos a estar tratando a todos como señoritas, weón? ¡Si son extremistas, pues! Yo hago mi pega nomás. Se fue a quejar con los superiores. ¿Y qué mierda se cree ese weón? Yo creo que hay que tomar medidas, ¿ah? A mí no me interesa que sea capitán. Flaca, ¿terminaste el informe? Sí, hay una fuerte discusión con un oficial del ejército de la DINA que es a raíz de los malos tratos que se les daba a los prisioneros políticos. El operativo terminó y van a ser trasladados. El Haida se acerca y me dice que vamos a ser trasladados a Santiago. Mis atribuciones son limitadas, pero si hay algo que pueda hacer por ustedes, díganmelo. A lo mejor, con el pretexto de hacer alguna investigación, usted pueda dejar a algunos compañeros. Los que pueda. Las compañeras. Porque el futuro era bastante negro para todos los que estábamos allí. Si nos llevan a Santiago, no volvemos, usted lo sabe. Póngase a la venta. Sin nada, mi capitán. Descanse. Sáquense las vendas. Ahí cuando nos permite, súbanse la venda. Sácate la venta. Quizás él estaba ya preocupado de la situación de que se estaba viviendo. ¿Alguien sabe cantar? ¿Alguien sabe alguna canción? Yo. Canta. Y el primero de que canta a capela es Horacio. Canta Horacio Caravantes. Horacio Caravantes. Canta una canción hermosísima, Samba de la Esperanza. Samba de mi esperanza, amanecido como un querer, sueño del alma, que a veces llora sin padecer. Sueño del alma, que a veces llora sin padecer. Transmite desde el interior de su corazón un mensaje de esperanza en esa situación, llámale, de un flagelamiento absoluto. ¿Cómo fue ese momento? Era la esperanza de que podíamos vivir. Debo informarles que van a ser trasladados a Santiago. Pero no nos imaginamos que nos llevaban a la Villa Grimaldi. Y en ese instante entra Lauriani y la primera cosa que dice: ¿quién fue el concha de su madre que les permitió subirse la venda? Y los conscriptos dicen: mi capitán. ¿Quién? Y en ese mismo instante le empieza a pegar patadas, pero infernalmente, a la persona que tenía más cerca, a Julio. Jefe. Jefe, sáquenos la cresta a nosotros mejor. Que no le pegue al gordito. Deje pegarle al cabro chico, no tiene ninguna información del partido. ¿Qué te creéis, conchito madre, que me habláis así? Bájense la venda a todos los conchas de su madre. Aquí nadie da orden, ¿ya? ¡Yo nomás! ¡Nadie da orden aquí! ¡Acuéstense todos los huevones!
nos van a llevar? Yo creo que el cuartel Terranova. ¿Terranova? Es un cuartel de la DINA en Santiago. Él había estado en la villa Grimaldi y como yo estaba acostado al lado de él me contaba cómo era la villa Grimaldi y me decía, esto no es nada. Lo que va a pasar en la villa Grimaldi es 100 veces más duro. Era fines del mes de enero del año 75. La DINA había terminado su misión de aniquilar la resistencia del MIR en Valparaíso. Los prisioneros que estaban en el Maipo serían trasladados a Santiago hasta el cuartel Terranova, que luego sería conocido como la temible Villa Grimaldi. Algunos testigos recuerdan que antes del viaje hubo un fuerte encontrón entre Laureán y Heider. Hubo una discusión en que el capitán hacía imponer su grado para mantener a los prisioneros con excusas como que necesitaba él hacerles preguntas de sus propias investigaciones. Una de las grandes medidas, se podría decir, que él toma es poder rescatar a las mujeres, básicamente, de manos de la DINA antes que se los fueran trasladados a Santiago. ¡Ya, gusano de mierda! Vamos a ir a dar una vueltecita. No quiero ni un griterío. Pasa para acá. Vos también, pasa para acá. Pasa para allá. Vos también, mierda, pasa para allá. Finalmente, la noche del 28 de enero, más de 20 prisioneros salieron del Maipo con destino a Santiago. Lo que demuestra que la ayuda ciertamente fue efectiva porque aquellos que pudo retener en Valparaíso han sobrevivido para contar la historia. ¿Tú crees que Heider jugó un papel de colaboración para evitar que algunas personas no fueran detenidas o trasladadas a Villa Grimaldi? Yo creo que no. Yo creo que el capitán no tenía la capacidad de decidir quiénes se iban y quiénes se quedaban. Ahora, si uno observa la lógica de los que se quedaron, y no hay lógica. No hay una lógica de separación. Cuando a nosotros nos trasladan, nos meten a un camión frigorífico de una empresa pesquera que presta sus camiones a la DINA. ¡Ya, huevones! ¡Se le acabó el recreo! El primero que se quite la venda sea la varilla. ¡Ya, huevones! Nos bajan y la primera cosa, Krasnov nos dice, se acabó el recreo, esta weá no es el regimiento. ¿Ah? Aquí al primero que lo pillo hablando lo mando a la parrilla y al primero que se levante la venda igual. En Villa Grimaldi, las torturas y los malos tratos se multiplicaron, al extremo que 8 de los prisioneros se convertirían en el futuro en detenidos desaparecidos. A diferencia de los presos del Maipo, que en su mayoría fueron enviados a la cárcel de Valparaíso y luego fueron recuperando su libertad. Fueron algunos de esos presos que salieron del regimiento los que dieron pistas sobre sus compañeros que estaban en Santiago y sobre los que no se sabía absolutamente nada. Era la punta de la hebra de una larga investigación. Se presentan recursos de amparo y el regimiento Maipo, en una actitud totalmente inusitada para su época, escribe un informe firmado por el comandante del regimiento en que reconoce que tales y tales prisioneros estuvieron allí, incluyendo a los 8 que habían desaparecido desde Villa Grimaldi. Semicoronel, como oficial de enlace de ese operativo, puedo dar fe de que esas 8 personas efectivamente estuvieron en el regimiento y fueron detenidas y trasladadas por la DINA en enero de este año a Santiago. Está bien, capitán. Y él probablemente es el autor de estas respuestas
de las cuales la comandancia confirmó los hechos que allí habían acaecido. Se ven obligados, la DINA, a reconocer por primera vez su existencia y su participación en detenciones. Esto le provocó un enorme malestar al coronel Manuel Contreras, al jefe de la DINA. A comienzos de febrero del año 75, pocos días después que los prisioneros del Maipo fueron llevados a Santiago, Heider fue trasladado al Regimiento de Infantería de Talca, siempre en el área de inteligencia. La medida sorprendió a muchos, ya que su mujer estaba a punto de dar a luz a su tercera hija. Pero sí fue un traslado abrupto, fue un traslado fuera de periodo de asignaciones militares. Finalmente el capitán Heider se trasladó a Talca junto a su familia y allí nació Claudia, su tercera hija. Todo parecía marchar bien. Bueno, igual costó harto, ¿eh? Pero ahí está nuestra cuerda preciosa. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? De repente podría venir más temprano en la tarde y organizamos bien lo del bautizo. ¿En serio? Prométeme que te venía a almorzar conmigo. Palabra de militar. Ese día 4 de junio, Heider salió temprano de su casa a bordo de su vehículo particular, una citroneta. El destino, el regimiento. El compromiso, regresar a la hora de almuerzo a su casa. María, vaya a ver a Claudita, por favor. Extrañamente, ese mediodía, Heider no regresó a almorzar como se lo había prometido a su mujer. A medida que pasaba la hora, la inquietud de Cecilia iba en aumento. Finalmente, se decidió a llamar al regimiento. Sargento Sandoval, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Podría comunicarme con el capitán Osvaldo Heider, por favor? Señora Cecilia, disculpe, mi capitán me pidió que le avisara que tuvo que hacer una diligencia urgente y no podrá almorzar con usted. Pero qué raro, porque quedamos de juntarnos acá, estamos viendo el bautizo de mi hija y él siempre me avisa, es muy raro. ¿Usted no sabe a qué hora llega o dónde andará? No, negativo, no tengo más información, señora Cecilia. Ya, bueno. Muchas gracias de todas maneras. Finalmente, Heider no llegó a dormir a su casa aquí en Talca y tampoco dio ninguna pista sobre su paradero. Esa noche, su mujer estaba angustiada y no pudo conciliar el sueño. Al mediodía siguiente, recibió la sorpresiva visita del coronel Alejandro Chacón Rebeco, comandante del regimiento, quien, extrañamente, venía acompañado de varios soldados e incluso de una ambulancia. Era el preámbulo o el presagio de una trágica noticia. El capitán Heider ha sido encontrado muerto. No puede ser. Sí, señora. ¡No puede ser! ¡Me está mintiendo! ¡No! ¡Cálmese, señora! ¡Por favor! ¡Enfermero! ¡No! ¡Enfermero! ¡Apúrese! ¡No! ¡Necesito verlo! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Necesito verlo! El cadáver del capitán Osvaldo Heider había sido encontrado poco antes en este lugar, el Cerro La Virgen, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Talca, y desde cuya cima, como se puede apreciar, se domina toda la ciudad. El cuerpo sin vida del oficial estaba en el interior de su citroneta. Portaba su arma de servicio y presentaba un orificio de bala en el cráneo. Desde un comienzo, la versión oficial fue clara y contundente y no admitía dudas de ningún tipo. La versión oficial fue que mi hermano fue secuestrado por gente de izquierda y asesinado por una célula del MIR por actividades de investigación que él habría desarrollado como oficial de ejército. Esa es la versión que divulgó la prensa de la época y esa es la verdad que la familia creyó durante casi 30 años. Al momento de su muerte, el capitán Heider tenía 35 años y dejaba a su mujer y a sus 3 hijas. Luego de la autopsia,
Sus restos fueron trasladados hasta el casino de oficiales. La viuda quiso que mientras se velaban los restos de su marido, se realizara el bautizo de la pequeña Claudia. Pero a la ceremonia llegarían inesperados asistentes. Eran los miembros de la agrupación Vampiro de la Dina, encabezados por el mayor Marcelo Morén Brito y el teniente Fernando Lauriani, el mismo oficial con que Heider había tenido serios conflictos en el regimiento Maipo. En medio del bautizo ocurriría un hecho profundamente extraño. Cecilia, acompáñame. ¿Qué pasa? El funeral no se va a hacer ahora, tenemos que llevarnos el féretro. ¿Pero por qué? Porque llegaron unos peritos de Santiago y tenemos que hacer más análisis. ¿Pero cómo si ya está todo listo para trasladar? No te estoy preguntando, te estoy informando. No te preocupes por el almuerzo de la gente, en el casino nos vamos a hacer cargo. Pero según mi padre, el mismo día del velorio, Marcelo Morén Brito le dijo que mi hermano se había suicidado, pero que iban a arreglar todo para que la familia quedara protegida. Y por eso suspendían el velorio y que todos se fueran del lugar y sacaron el ataúd y hicieron una nueva autopsia de la cual no existe ningún informe actual. Finalmente, y provocando el estupor entre los presentes, la Dina se llevó el ataúd para nuevos exámenes. Y ese mismo día en la noche se lo entregaron sellado a la familia, la que lo trasladó a Santiago. La situación era profundamente extraña. La primera reacción del ejército hablaba de un atentado extremista. Sin embargo, los resultados de la autopsia, practicada por el Instituto Médico Legal de Talca, decían que Heider se había suicidado y que incluso cuando lo encontraron tenía su revólver marca Rossi en la mano. ¿Por qué supuestamente mentía el ejército? Adriana, la hermana menor de Heider, quien no alcanzó a llegar al funeral desde Alemania, se reunió con el coronel Hamilton Rosales. Fue el segundo comandante del regimiento, quien le explicó los motivos que pudo haber tenido Heider para quitarse la vida. Mire, es duro decirlo, pero su hermano se suicidó. Es que eso es imposible. Mi hermano no tenía ningún motivo para hacer eso. Su hermano robó dinero de la tropa, Adriana. Se apropió indebidamente de los sueldos de los conscriptos de su compañía. Entonces yo le dije, no puede ser. En forma infantil, yo le dije, a nosotros no nos educaron para robar. Eso es mentira. Yo entiendo que esto es difícil para ti. Lo que tiene que hacer es aceptar los hechos tal como son. Su hermano se equivocó. No. Algunas de las hipótesis decían que Heider supuestamente robó plata del regimiento para pagar deudas de juego o que gastaba mucho porque tenía un amante. Sin embargo, para el inspector Oscar Bakovich hay solo un hecho concreto y claro. Sí hubo un desvío de dinero, ¿cierto?, hacia su persona, pero no tenemos acreditado fehacientemente que haya sido la totalidad de los dineros o parte de ello, y tampoco en cantidad podemos determinar de cuánto se trataba. ¿Pero él se queda con esa plata para uso personal? Existen testimonios donde él manifiesta que sí. Bakovich y sus hombres también investigaron un posible atentado del MIR, y esta fue su conclusión. Policialmente nosotros sí lo descartaríamos. Está absolutamente establecido que el capitán Heider, a diferencia de lo que señaló oficialmente el ejército y a diferencia de lo que dijo la prensa de la época, no fue asesinado por una célula del MIR. No fue al MIR, porque gente vinculada al MIR, dirigentes del MIR, ellos dicen que no, que no. Su muerte es una muerte que no podía ser atribuida al MIR, porque el capitán Heider se había ganado el respeto de los prisioneros. El cadáver de Heider fue exhumado en el 2003, es decir, 28 años después de su muerte. Y los nuevos peritajes descartaron la posibilidad de un suicidio. Y llegaron a la conclusión de que el capitán Heider había
muerto como consecuencia de la acción de terceros, excluyendo la hipótesis del suicidio y estableciendo que además de una herida de bala en el cráneo, tenía otras heridas costales que solo podían haber sido provocadas por terceros. Si Heider no se suicidó, entonces, ¿quién lo mató? Parte de su familia, representada por el abogado Ciro Colombara, piensa que fueron los hombres de la agrupación Vampiro de la DINA. Por su conducta de oponerse, básicamente en un regimiento de Valparaíso, a las torturas y tratos degradantes que gente de la DINA sometía a los detenidos o presos. ¿Te hace fuerza la posibilidad de que él haya sido víctima de un crimen por parte de la DINA? Es un hecho que nosotros no hemos descartado en la investigación. ¿En qué podría basarse la sospecha que él puede haber sido una víctima de la DINA? En contexto general, ¿cierto?, su actitud demostrativa en contra de los agentes de la DINA que participaron en este operativo. Lo más decidor de todo esto, yo creo que es la conducta después de la muerte de la DINA, después de la muerte del capitán. Es Fernando Lauriani, curiosamente, quien llega a Talca a, entre comillas, investigar la muerte del capitán Heider con Marcelo Morembrito, que eran los mismos oficiales que habían estado en el regimiento Maipo. ¿Por qué, si fue, como dicen ellos, internamente suicidio, llega la DINA al velorio, suspende el velorio, hace una segunda autopsia? ¿Cuál fue el verdadero papel de Heider mientras la DINA estaba en el regimiento Maipo? ¿Fue solo un torturador menos cruel y brutal que los hombres de la brigada Vampiro? ¿O efectivamente se opuso a ellos y ayudó en forma silenciosa a los prisioneros? Podía haberme interrogado ahí en la parrilla. Pero él optó por una conversación privada, reservada, y por no agregarle, digamos, a mi situación mayores males. O sea, esto es una muestra de generosidad, por cierto, ¿no?, que él está cometiendo con un desconocido. Lo único que uno puede decir que tuvo en algunos momentos un trato diferente, un trato distinto. Más allá de si ayudó o no ayudó a hacer esta llamada lista para salvar gente, para que no fueran trasladados a Villa Grimaldi, un hecho concreto que Heider no era ni Lauriani ni Krasnov en términos de crueldad, ¿no? ¿Eso se podría acreditar? Sí. Es decir, en mi caso digo sí. ¿Tú, Valquiria? Para mí es un poco difícil. Para mí es difícil hablar de matices frente a eso, decir este es mejor o yo te digo, o sea, estuvimos secuestrados. O sea, fue partícipe absolutamente todo el regimiento Maipo. Estuvimos secuestrados, fuimos torturados allí. Algunos le atribuyen a Heider un papel de ayuda en el caso de Liliana Castillo, que estaba embarazada, que le permiten poder dar a luz con ciertas facilidades, con ciertas comodidades, e incluso que su marido la visiten en el hospital. ¿Qué información o qué comentario le surge a propósito de eso? Yo no supe eso hasta después. A mí, Horacio, porque estaba muy cerca, me contó que había visitado a su mujer que había dado a luz. Pero, ¿quién facilitó eso? No tengo la menor idea. Adriana Heider, quien aún vive en Alemania, sigue viajando a Chile para averiguar la verdad sobre su hermano. Es homicidio, claramente, para mí. ¿Quién lo mató? Bueno, eso tenemos que ver, ¿no? Según yo, bueno, puede ser que hayan sido sus propios compañeros de la DINA, los del ejército. ¿La razón? Bueno, el que estaba en contra de las torturas, estaba en contra del maltrato. Incluso se reunió con Valquiria, quien le narró detalles de torturas donde Heider estuvo presente. Yo pregunté, chocada, ¿y no hizo nada por salvarte? Entonces ella me dijo de que él miraba solamente. Y después ella dijo de que debajo de la almohada encontraba un sándwich, como quien dice, yo soy el malo, pero no quiero ser malo, ¿no? No importa cómo haya muerto, pero de que tuvo una actitud humanitaria hacia los prisioneros no hay duda, no hay nadie que desmienta eso. Y yo he logrado encontrar a 10 personas, y esas 10 personas me han dicho que mi hermano les ayudó. Tiene que conocerse, es un héroe que digamos, como sociedad y como
como naciente democracia tenemos que rendirle honores porque lo hizo en las condiciones más difíciles y es probable que haya pagado con su propia vida por haber hecho eso. Y el capitán queda más cerca nuestro porque al final se convierte en la víctima número 10 del operativo. En el caso del regimiento Maipo hay muchas verdades pendientes, como le ocurre a Hernán Brain, detenido junto a María Isabel Gutiérrez, su pareja de la época. Ambos fueron trasladados desde el Maipo a Villa Grimaldi y luego al centro de detención de Cuatro Álamos. Fue en ese momento cuando tuvieron un fugaz encuentro. Hernán. Y nos permiten en el patio tener un encuentro con Venda, donde duró 1 o 2 minutos. Esa fue la última vez que yo tuve contacto físico, donde estábamos con Venda abrazados antes de entrar a Cuatro Álamos. María Isabel fue sacada desde Cuatro Álamos y llevada de regreso a la Villa Grimaldi. Ahí, su pista se perdió para siempre. Mis compañeros me cuentan, la subieron a la Villa Grimaldi el día 12. No te quisimos decir porque era un golpe muy duro. Es algo que te deja marcado. Es algo de que uno busca que se haga justicia. Pero Hernán no piensa solo en la justicia para María Isabel, sino también para los otros 7 detenidos que fueron sacados del regimiento Maipo en Valparaíso y traídos hasta este lugar, la Villa Grimaldi en Santiago, y de los cuales nunca se supo nada. Una verdad pendiente, como también está pendiente la verdad sobre la muerte del capitán Osvaldo Heider. La decisión de ejecutar a estos 8 también va a incidir en la suerte de él. ¿Qué se hace con este testigo no fiable? Si él declaraba haberlos visto, no podían ser ejecutados. Lo único concreto es que el destino puso a las víctimas del Maipo y al propio Heider en el camino de la temible agrupación Vampiro. Vampiros sedientos de sangre.